El día de hoy hablaremos del caso de Mario. Él es un chico de 13 años de edad, está cursando segundo grado de secundaria. Muchos se burlan de él por un defecto físico que tiene en el rostro e incluso le han agredido físicamente. Sufre mucho por el rechazo. ¿Cómo podemos ayudarle? Hoy abordaremos el tema niños que sufren por el bullying. Iniciamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Nos da mucho gusto que nos reciban en sus hogares y que hablemos de estos temas que muchas veces son difíciles de abordar en casa. Vamos a dar en este momento la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Vamos a escuchar una breve semblanza de cada uno de ellos. Ingeniero Omar Martínez, consejero familiar y conferencista con 20 años de experiencia. Licenciado Eric Contreras, consejero juvenil. Cuenta con la licenciatura en Ciencias de la Educación. Licenciada Mari Carmen Limón, terapeuta familiar sistémica, egresada de la carrera en Psicología en la Universidad del Valle de México. Arquitecto Jaime Galindo, teólogo y conferencista con más de 20 años de experiencia en consejería en el ámbito familiar. ¿Qué les parece si en estos momentos escuchamos lo que tiene que opinar la gente al respecto? ¿Cómo se manifiesta el bullying en las escuelas? El bullying siempre ha existido, o sea, no es de hoy. La palabra más que nada es una moda. Está acuñada por cuestiones de modelos educativos norteamericanos, pero en sí el bullying siempre ha existido y es parte de la discriminación que se vive dentro de los ámbitos educativos. Pues es momento de iniciar el programa el día de hoy con este tema bastante interesante. Y te pregunto a ti, Mari Carmen, ¿cómo se manifiesta el bullying en las escuelas? Bueno, el bullying, al ser un acoso, una intimidación, una molestia, se manifiesta de esta forma, mediante abusos físicos, psicológicos, verbales, que llegan hasta el grado de causar una merma en la autoestima y en la seguridad del individuo. Y Omar, ¿tú nos podrías dar una definición del bullying? Mira, el bullying es un comportamiento que es violento, es intencional, es dañino y aparte es persistente, con el afán de dominar, ejercer presión, intimidar y causar daño. Ese es lo que es el bullying. Gracias. Eric, tengo entendido que tú fuiste director de una secundaria. Así precisamente, y seguramente tú has de haber visto muchos casos. ¿Cómo se manifestaba en el colegio donde tú estabas? Sí, bueno, de hecho había muchísima agresividad. Habría que resaltar que el bullying es una conducta aprendida y que es reflejo en las escuelas, es un fenómeno social que reproduce lo que está pasando en las sociedades más amplias o en el círculo más amplio, ¿no? Como es la sociedad en general. Se vive en la sociedad se vive violencia y eso se viene a reproducir en una escala menor en una escuela. O sea, si yo salgo a la calle para subir al camión, para formarme en una fila, si alguien se mete, etcétera, etcétera, manejamos un nivel de violencia muy alto que se refleja justamente violencia en las escuelas. Y agresividad, así es, ¿verdad? Agresividad. Cuando manejas por la calle, en el periférico, hay agresividad. Y obviamente todo eso también se proyectaba en las escuelas, en los alumnos, ¿no? Sí, con un índice muy alto de violencia. ¿Y qué casos así reales, específicos, pudiste observar durante ese tiempo? Lo que tú comentabas al principio, ¿no? Muchachos con defectos físicos, inmediatamente son centro de burlas, de apodos, de menosprecio, de rechazo, de aislamiento. Y lo más importante es formar conciencia en nosotros los adultos que sí es un problema eso. Yo creo que eso fue el primer punto que empezamos a trabajar, concientizar a la comunidad escolar que sí era un problema, que a veces minimizamos, ¿no? Porque el niño o el adolescente dicen, es que se están burlando de mí. No le hagas caso, no pasa nada, mira, es parte de la vida. Y no, sí es un problema. Y hay que tomar en cuenta que para un niño, para un adolescente, es el problema del mundo, al grado de que tienen trastornos alimenticios, trastornos en el sueño,
bajo rendimiento escolar, fracaso escolar, producto de un acoso que se está dando en la escuela, ¿no? Ahora, no nada más a las personas que tienen defectos, sino también a las personas que son sobresalientes dentro de la escuela, se les aplica mucho el bullying. ¿Por qué? Porque si es el estudioso, hay que molestarlo. Si es la persona popular, hay que molestarlo. Si es la persona que sobresale en ciertas actividades deportivas, hay que molestarlo. Entonces, ¿tú crees que muchas veces esto se dé por envidia, por lo que me estás comentando? Mucho es producto de la envidia, pero también de la cobardía, de no poder tener lo que ellos tienen. Ajá. Y entran en un terrorismo psicológico, social. A mí me pasó en la primaria. Yo era una de las personas que me gustaba estudiar y siempre sacar buenas calificaciones, y al salir siempre me encontraba con un muchachito que me quería golpear. Y él me retaba y me insultaba y me decía de cosas con tal de... Yo creo que el sacar toda su frustración también puede ser parte de eso, la frustración. Puede ser una raíz, sí. Mari Carmen, tú ibas a comentar algo y después tú, Erika. Sí, es una cuestión desgraciadamente formativa, ¿no? Y todo esto, el inicio pues es en casa, en la cuestión familiar. Ahí está, yo creo que desde ahí viene, ¿verdad? Así El es, problema. desgraciadamente. A ver, continúa, por favor. Para saber qué es lo que está sucediendo con un niño bully, que sufre bully o que es el agresor, pues tenemos que voltear a ver la casa, a ver cuál es la dinámica familiar que se está manejando, ¿no? Son niños que desgraciadamente tienen una autoestima baja porque han sido también víctimas de agresiones en casa. Entonces, casi siempre el agresor también va a ser víctima. En ¿verdad? algún momento fue víctima. De alguna situación tal vez en casa. Eric, ibas a comentar. Sí, llegué a escuchar del caso de una persona que en el salón de su hijo había muchos reportes del niño que era muy agresivo, muy inquieto, y en una junta de padres de familia en la escuela se le empezó a hacer notar todo esto a la mamá, y enfrente de todos los papás y de todos los niños, la mamá empezó a golpear al niño. Ay, caray. Y entonces ahí tú ves de dónde parte todo el asunto, ¿no? Sí. Y recuerdo también el caso de otro alumno que estaba mostrando problemas de conducta en la escuela. Cuando yo cité a la mamá porque el papá no pudo ir, la mamá me suplicó que no le hiciera llegar esa información al papá porque el papá era muy violento con el niño. Y entonces, obviamente, como yo le dije en un principio, son conductas aprendidas, ¿no? El bullying es una conducta aprendida finalmente. Sí, eso llega a ser entonces un reflejo en las escuelas de lo que hay en casa, ¿verdad? Claro. Y no solo eso, hay una cosa más tremenda ahora. El bullying, el acoso a causa de la creencia en la fe. Hay niños, yo tengo casos de niños que hemos estado tratando con ellos porque a causa de que se dicen cristianos, ¿sí? Los están golpeando, los están señalando, los tildan de religiosos, de mojigatos, pero agresiones serias. Caray, bueno, pues es tiempo de ir a un primer corte. Este tema está muy interesante, yo le pido por favor que no le cambie y vamos a regresar con esto. ¿Cómo puede afrontar un niño el bullying? Regresamos. Regresamos con lo más sobresaliente de este interesante tema. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Les recuerdo que las líneas están abiertas si usted requiere apoyo y nosotros con todo gusto estamos ahí para ayudarles. Y si hubiera que sentar a alguien en el banquillo de los acusados, ¿a quién tendríamos que sentar ahí, Mari Carmen? Yo creo que todos tenemos una parte de responsabilidad, ¿no? Los padres, como platicábamos, como comentábamos, el entorno familiar es donde nosotros nos sentimos más seguros como individuos. Y cuando esto no nos aporta una base, una seguridad, un calor o una situación de seguridad, pues todo se va desmoronando. En un individuo la situación afectiva, e intelectual tiene que estar equilibrada para actuar de manera funcional. Y esto en casa no se da, pues entonces cuando sale el niño de su entorno, él simplemente va a actuar lo que ha conocido. Entonces hay una parte de responsabilidad de los padres, otra parte de responsabilidad de la escuela, de nosotros mismos como sociedad, ¿no? Entonces todos tenemos. Ahora, tristemente, Omar, yo veo muchísima desintegración familiar. Yo creo que
también no es muy válido hablar de que se reciba amor de papá y de mamá cuando estamos viendo una realidad donde muchos jóvenes están viviendo solo con uno de los dos, ¿no? Con papá y con mamá. ¿Tú crees que eso también está orillando a que los jóvenes tomen actitudes diferentes? Hay una estadística muy impactante que hace poco que estaba dando cursos hacia padres en una escuela. Me topé con este dato. Un niño de 0 a 10 años que ha sufrido la ruptura matrimonial de sus padres, está propenso en un 30% antes de los 18 años a ser víctima o a ser parte de la delincuencia juvenil. Y un 25% de los muchachos que viven solamente con un papá, ellos son propensos a cometer un acto ilícito antes de los 20 años. Esto es alarmante. Ahora, al presidente de los Estados Unidos le hicieron la siguiente pregunta: ¿cuál es el enemigo número 1 de los Estados Unidos? Y la respuesta fue algo imprecedentes. Pensaban que era el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, etcétera. Dijeron, la ausencia de los padres en casa. Ajá. Eric, tú que tuviste la experiencia como director, ¿culparías a las escuelas? Sí, hay responsabilidad al no tomar medidas correctivas cuando se infringe en este asunto, ¿no? ¿Alguna vez te llegaron a echar la culpa a ti del problema? Gracias a Dios no, porque yo trataba de prevenir antes los problemas. Probablemente pecaba un poco de exagerado en cosas mínimas, pero era buscando justamente que el problema no se hiciera más grande. Entonces, y traté de poner siempre atención, y yo fomentaba mucho en los muchachos de la escuela. Si alguien te está faltando el respeto de cualquier forma, verbal, física, psicológica, por favor, denúncialo, dínoslo, haznos saber esa situación, porque no queremos que esto crezca. Y sí se puede ir concientizando y formando una cultura escolar de denunciar, y de verdad que el problema va menguando, va disminuyendo. Porque entonces ya saben, si yo cometo la agresión, sí va a haber consecuencias, sí va a pasar algo, porque vamos atacando el problema de raíz que se llama impunidad, ¿no? Y algo que pasó en las escuelas, quitaron una materia muy importante llamada civismo. Qué bueno que hoy últimamente la están incorporando, pero el civismo es una materia sumamente importante para aprender el respeto, para aprender la convivencia y la sociabilidad entre seres humanos. Y qué bueno que han retomado, la Secretaría de Educación Pública retomó esta materia, pero durante muchos años se quitó de las escuelas, y yo creo que eso fue algo fundamental para que esto pudiera salir. Además, ya en la dinámica escolar, recordemos que los niños y los jóvenes siempre van a medir a la autoridad, ¿no? Van a agarrar una bolita de papel y la van a aventar. Si no pasa nada, la van a hacer más grande. Y si no, nos van a aventar el escritorio hasta que algo ocurra. Entonces, mejor actuemos desde que avientan la bolita de papel en casa, en la escuela, en la sociedad, y nos evitamos problemas mayores, ¿no? A eso me refiero yo con prevenir. Tú seguramente estás enterado de algún otro caso. Sí, tenemos casos. Solo también quería yo comentar esto. Claro que tenemos mucha culpa como sociedad. Como sociedad. Sobre todo como sociedad. ¿Qué hay de los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación ahora pueden tomarse en ambos sentidos, en cómo nos apoyan a través de exhibir las cosas para frenarlas, pero por el otro lado también tener cuidado de que sirven para propagar las situaciones. Sí, porque yo te pregunto esto porque curiosamente hay más información. Sí. Hay más información sobre la mesa, pero estamos viendo que las estadísticas siguen en aumento. Por una razón, porque la sociedad está mostrando el problema, pero no está teniendo todos los elementos completos para resolver el problema. Típico caso, violencia de jovencitos de 14 años convertidos en sicarios, con una circunstancia familiar de desatención total, que buscaron que alguien los atendiera, los reclutaron y los malformaron, los convirtieron en criminales. Pero esos jóvenes están dándonos un síntoma a nosotros como padres, como responsables de las siguientes generaciones, de la desatención, del poco amor que les hemos dado. Yo no veo que a un muchacho que practica el bullying, lo empiezas a tratar con amor, el muchacho eventualmente va a responder al amor. Y puede cambiar. Bueno, y si te parece, volviendo después de este corte,
regresamos con esta pregunta. ¿Cómo ayudar al chico que provoca el bullying? Sí. ¿Les parece? Sí, claro. Volvemos. El que oye consejo. Regresamos. Esto es El que oye consejo. Continuamos. Llama y participa con nosotros. ¿Cómo se detecta cuando un hijo sufre el bullying dentro de la escuela? A través de los síntomas que el niño presenta, porque el niño ya llega con un terror, un pánico espantoso a su casa y ya le dice a su mamá: mamita, yo no quiero ir a la escuela. ¿Por qué, hijito? Y te dice el niño: es que mamita, yo ya no quiero ir. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te está pasando, hijito? El niño tiene miedo, no quiere ni siquiera decir por qué. Se hace pipí, o sea, tiene unas reacciones de mucho, mucho temor. Y pues la mamá no sabe qué hacer porque el niño por miedo no dice. Pero si la mamá lo observa en todo su ser, el niño está emocionalmente trastornado, no quiere ir a la escuela, se hace pipí y además no hace las tareas y está todo aterrorizado, es un síntoma de que el niño está siendo agredido terriblemente y que hay que atenderlo lo más pronto posible. A ver, Eric, quedó pendiente, termina tu idea, por favor. Sí, hay alternativas, hay formas de trabajar. No, yo entiendo la molestia de los padres, sí, pero hay que agotar todos nuestros recursos. Y también, o sea, no se puede aplicar una expulsión por el propio reglamento de la SEP de una manera inmediata, porque también, curiosamente, quienes más acuden a la Comisión Nacional de Derechos Humanos son los victimarios, no las víctimas. Entonces, por ese tipo de reacciones, ¿no? Ahí es cuando los padres se quejan porque entonces se está discriminando, se está marginando, se está rechazando al muchacho. Y esa no es la salida, es nada más como tratar de maquillar el problema, ¿no? Pero, hay que evaluar el caso. Si es un nivel de agresividad que pone en riesgo la integridad física de los alumnos, sí hay que actuar de otra forma, inclusive hasta de manera legal. Legal, porque yo creo que claro. A veces sí se raya ya de plano en la delincuencia. Sí, pero a lo que yo voy es que como escuelas hagamos lo que nos corresponde, agotemos nuestros recursos. Sí. Hay muchas formas de poderlo enfrentar, ¿no? Sí, porque me quedo pensando un poco, ¿no? A veces ya se llega a delinquir robando, etcétera, ¿no? Pero bueno, ibas a comentar algo tú también, Mari Carmen. Bueno, sí, es respecto a lo que ya han comentado mis compañeros. Cada caso es diferente. Tenemos que conocer el contexto específico de cada agresor, de cada víctima y también hasta dónde han llegado las acciones. Recordemos que hay varios tipos de bullying, ¿no? Si es verbal, físico, sexual, social. Entonces tenemos que ver realmente hasta dónde ha llegado la consecuencia de esta agresión. Sí. Porque sí, a veces si tomamos la última opción, que podría ser en un caso tal vez la expulsión, en lugar de ayudar al chico, bueno, le estamos mermando todavía más y le estamos reafirmando que lo que él ha hecho es lo correcto. Ajá, y es que, mira, Jaime, yo quiero insistir en esto porque siento que somos una cultura de la revancha, de que queremos ver sangre porque no quedamos a gusto, no quedamos conformes. ¿Qué mensaje le darías tú a los padres de familia? A los padres de familia les diría, primero que nada, de veras establezcan lazos de comunicación y de respeto con sus hijos. Enséñeles a respetar a sus compañeros, enséñeles el amor al prójimo. Ya no hay eso. Si un joven, como decía Eric, este muchacho que pusieron a trabajar, a darle de comer a niños descalzos, se conmovió. Tenemos que descubrir los jóvenes son un potencial formidable para nuestra nación.
De hecho, nuestros jóvenes bien dirigidos pueden transformar nuestra nación, pero tenemos que dotarles de las herramientas, de los elementos para poder hacerlo. Ok, muchísimas gracias, Jaime. Yo creo que eso que has dicho es muy valioso. Vamos a consejos finales. Hemos estado abordando durante estos 4 programas el tema del bullying. ¿Qué les parece si vamos cerrando ya el tema con consejos finales? Mari Carmen. Bueno, yo les aconsejaría a los profesores que de verdad se acerquen a su grupo, a sus alumnos, incluso entre todos se tome el tema y se propongan soluciones, como lluvia de ideas. Sí. Todos los niños en algún momento han sido víctimas o victimarios, entonces ellos pueden hablar un poco de su experiencia personal y dar opciones de solución, opciones en el salón de clases. Muchísimas gracias. Eric. Yo creo que lo que he manejado es solidarizarnos en todas las partes y tratar de apoyarnos en conjunto, ¿no? No es un problema que pueda solucionar una sola persona. Y pedir ayuda, o sea, no quedarnos con la bomba en las manos y después de estar visitando el funeral de alguien, o inclusive de nuestros propios hijos, ¿no? Sí, tú insistes en eso, ¿verdad? Que claro. Puede llegar a provocar. Sí, por supuesto. Y es que desgraciadamente estamos tan insensibles que ocurren cosas a nuestro alrededor y lo pasamos de largo. Por ejemplo, me brinca lo que ocurrió en la delegación Gustavo Madero hace poco, de la violación multitudinaria a una niña adolescente por sus compañeros de la preparatoria. O sea, es un bullying ya a un extremo. Sí, claro, por supuesto. Ahora esta niña valientemente lo enfrentó, platicó con sus papás, hicieron la denuncia y procedió penalmente esta situación, ¿no? Entonces hay que abordar el tema desde muchos puntos de vista y solidarizarnos. Sí es un problema grave, yo insisto en eso. Y si no lo atendemos, hay gente ahorita en edad adulta padeciendo consecuencias porque fueron víctimas de bullying en la escuela. Son gente retraída, gente excluida de la sociedad o gente que está en la delincuencia por esa situación. Si no atendemos esto, nos van a venir problemas mayores en el futuro. Ahí está un consejo. Yo le recomiendo que pongan atención. Omar, ¿cuál sería tu consejo final? Es un problema a nivel mundial. Podemos tener casos de suicidios en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, aquí mismo en México. Sí. La escuela tiene que también darse cuenta de los cambios de actitudes y de comportamiento de los mismos alumnos y rápidamente hablar con los papás, tanto del victimario como el de la víctima, para que empezara a tomar medidas que frene todo esto. Los reglamentos de las escuelas también tienen que ser parte integral de la solución de este problema, para que también tengan un precedente de cómo actuar los papás, los maestros y los mismos alumnos ante dichas situaciones. Gracias, Omar. Jaime, tu consejo final. Trabajaría también con los testigos. Mencionamos que había 3 personas, el agredido, el agresor y los testigos. Los testigos son coetáneos de los demás, entonces debíamos trabajar con ellos. Formarles a estos muchachos que denuncien, la cultura de denunciar, crear, no de solapar y no de cubrir y de proteger. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Creo que fue un tema sin duda muy interesante, sobre todo para los padres de familia que tenemos hijos en escuelas. Cuidemos mucho de ellos y aquí le esperamos en su programa El que oye consejo, porque seguramente estaremos hablando de un tema muy interesante próximamente. Aquí le esperamos, cuídese mucho, hasta pronto. Esto fue El que oye consejo. Nos vemos en este mismo canal. Hasta entonces.